Bueno, ya le comentábamos ayer, recibió su sentencia de más de 38 años Genaro García Luna en una corte de Nueva York, y vamos ahora hasta esa ciudad donde se encuentra nuestro compañero Marco Silva, quien estuvo ayer en la audiencia en la que el juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn pues dictó esta sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública de México. ¿Qué tal, Marco? Buenos días, ¿cómo estás? Encantado de escucharte, Pascal, gracias por la invitación. Fíjate, fue interesante en la audiencia de ayer, una audiencia muy concurrida, en donde incluso los lugares que se ocupan para el Tribunal Popular, es decir, para cuando un jurado entra a una audiencia, fueron ocupados por periodistas. Es decir, para que te des una idea, había alrededor de 40 reporteros, había también policías, agentes, fácil identificarlos, difícil saber si eran del FBI o eran de la DEA, pero como sea, agentes interesados en saber de esta sentencia. Dos familiares de Genaro García Luna, su esposa Cristina y su hija Luna, quienes no muy lejos de él tenían contacto directo, contacto visual, intercambiaron apenas saludos, besos y este típico ademán del exsecretario de Seguridad Pública de llevarse la mano derecha al corazón y después juntar las dos palmas en gestos de agradecimiento y cariño. En una sala completamente llena, pues fue donde el juez Cogan dictó esta sentencia, la dictó en meses, hicimos el cálculo, 38 años con 3 meses, con la posibilidad de que en los próximos 14 días, y así se va a hacer, la defensa encabezada por César de Castro vaya pues a combatir esta sentencia, vaya a apelarla en una segunda instancia, una instancia complicada, ya no hay un jurado popular ahí, pero pues al final no es algo que parezca que prospere o vaya a prosperar. Está en el lenguaje de todos los abogados, sobre todo los que no ganaron ni una sola acusación o pudieron quitarle ni una sola acusación a sus defendidos, pues está en su discurso insistir en que hay más y más y más camino, pero a mí me parece que es cosa juzgada en todos sentidos y no se va a mover mucho más allá de lo que ayer conocimos. En resumen, estuvo bastante interesante la audiencia. Yo te diría, pues sin entrar en tecnicismos que ni siquiera domino, fue un resumen, ¿sí?, de lo que vimos durante todo el juicio, en donde cada uno, para sorpresa mía, cada uno fijó la posición en unos argumentos finales, porque lo mismo lo hizo César de Castro defendiendo que su cliente no merecía más de 20 años, que era la pena mínima, planteando preguntas retóricas. ¿Cuál es la media entre 20 años y una cadena perpetua? ¿Cuál es la media para un hombre que nunca ha estado en la cárcel, que seguramente va a salir y ya no va a poder convivir con sus hijos, sino será un abuelo? ¿Cuál es la media para alguien que ha perdido todo su capital, que vendió todo o sus bienes están congelados? Así comenzaba la audiencia. Después vino Genaro García Luna, que se habrá tomado unos 6 minutos para leer una carta que va mucho en el sentido de la carta que ya le conocíamos, escrita de puño y letra y entregada apenas horas antes de que se diera la sentencia. Una carta donde privilegia sus valores, donde habla de la responsabilidad que tuvo como funcionario público, donde habla de su familia, donde le solicita al juez Cogan que pueda regresar con ellos. Pero pues todo esto que parecería, digamos, el ad misericordiam, Pascal, pues la verdad es que no funcionó, porque la Fiscalía insistió, si el cártel de Sinaloa fue lo que fue o trabajó como trabajó, pues fue porque tenía amparo en el gobierno, porque tenía protección, pero el juez Cogan fue mucho más allá, y todo esto que resultaba la columna vertebral de la defensa de García Luna, hablando de valores y de personalidad, el juez Cogan, haz de cuenta que perfiló una mente criminal. Él dijo: los he visto muchas veces aquí, usted tiene una doble personalidad, usted cree que cumple con la ley, pero en realidad no lo hace, y en ese sentido se parece mucho a Joaquín El Chapo Guzmán. Pues muy fuerte. Son educados, visten bien, saben cómo expresarse, pero eso es apenas un matiz de una personalidad que también se rinde o se dirige a ilegalidad, a cometer crímenes. Así que durante 15 minutos él expuso sus razones. En realidad es la reflexión
del juez, y fue así que pues prácticamente desarmó cualquier intento de defensa a través de la vía de los valores personales. Muy interesante este argumento o este razonamiento del juez. Se terminó, como te digo, la audiencia. Afuera, una declaración de César de Castro, el abogado defensor. No estamos de acuerdo en lo que dijo el juez de la doble personalidad, de la doble vida, pero pues demasiado tarde. 38 años, 3 meses es lo que le toca ya purgar a Genaro García Luna. Serán los cálculos respecto a si se le van a restar años por los que ya por la pena que ya cumplió encerrado en el centro de detención de Brooklyn, aquí mismo, que si por buen comportamiento, que si por ser un preso modelo, digámoslo así, pero al final, pues para un hombre de 56 años de edad, Pascal, 38 años de prisión. Es una larga sentencia. Cadena perpetua. Pues gracias Marco por la crónica. Te mando un abrazo hasta Nueva York. Gracias, muchas gracias a ti, Pascal. Gracias. Gracias, Marco Silva desde Nueva York. Vamos